La mirada está vacía, perdida en las grietas de una pared humilde. Las manos que alguna vez paralizaron al mundo, hoy tiemblan sin propósito. Este hombre, esta sombra de un ídolo, es el dueño de uno de los récords más brutales en la historia del boxeo, la mayor cantidad de knockouts consecutivos. ¿Cómo es que el puño más letal de México terminó sus días convertido en un fantasma que nadie quería ver? Acompáñame a descubrir esta trágica historia y deja tu like para que su leyenda no muera. Dime desde qué ciudad nos ves y qué hora es por allá. Para entender al fantasma, hay que regresar a la cuna del guerrero. Tepito. El corazón bravo de la Ciudad de México. Un laberinto de cemento y necesidad donde el sol pega distinto y la vida se gana a pulso, no se recibe como un regalo. Aquí, las reglas no se escriben en libros, se aprenden en la calle, y el respeto es la única moneda que tiene valor. En una de esas calles, un niño llamado Carlos Zárate, aprendió la primera lección: el hambre duele más que cualquier golpe. La pobreza no era un concepto, era el aire que respiraba, el silencio en la mesa, la mirada cansada de su madre al final del día. El sistema que lo había elevado ahora comenzaba a devorarlo. Los contratos se firmaban sin leerse, las ganancias se dividían en porcentajes misteriosos, y la fortuna que debía asegurar el futuro de sus hijos, se escurría entre los dedos de aquellos que le palmeaban la espalda. Era el rey de un imperio en quiebra, un ídolo cuyo pedestal estaba siendo carcomido desde adentro. Él, que podía leer cada movimiento de su oponente en el cuadrilátero, era ciego a la traición que danzaba a su alrededor. La sombra de la corona ya no estaba detrás de él, comenzaba a cubrirlo, a enfriar su piel, a susurrarle que la caída era inevitable. El mundo aún no lo sabía, pero Carlos Zárate ya había comenzado su pelea más difícil, una que no se libraba bajo las luces de la arena, sino en la oscuridad de su propia mente. La historia de su declive es compleja, una telaraña de factores donde es difícil señalar a un único culpable. ¿Fue la explotación de un círculo de confianza que vio en él un billete de lotería? ¿Fue la ingenuidad de un hombre de barrio no preparado para las trampas de la fama? ¿O fue la aparición de un vicio que encontró un alma solitaria donde anidar? ¿Qué creen ustedes que derribó primero al campeón? ¿La avaricia de los otros, o el vacío que llevaba dentro? El sonido del estómago vacío de sus hermanos era el único metrónomo que marcaba sus días. Y en la quietud de una de esas noches sin cena, frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared, Carlos le hizo una promesa a su madre, una promesa sagrada, susurrada entre lágrimas de impotencia. Un día, mamá, no volverás a preocuparte por el pan. Esa promesa se convirtió en su motor. Pero en Tepito, las promesas no se cumplen con buenas intenciones, se cumplen con los puños. El boxeo no fue una elección, fue la única puerta de salida que encontró. El gimnasio se convirtió en su iglesia, y los costales, en sus confesionarios. El aire olía a sudor, a cuero viejo, y a una desesperada esperanza. Allí, el caos de la calle se transformaba en disciplina, y la furia de la necesidad se canalizaba en poder. Fue allí donde un hombre legendario, Cuyo Hernández, posó sus ojos en él. Cuyo no vio a un niño asustado por la pobreza, vio un milagro violento. Vio dos puños que no habían sido hechos para el trabajo sino para la destrucción. Eran dos rocas, dos martillos forjados en la necesidad, y en ellos reconoció el sonido de la dinamita pura, una fuerza de la naturaleza esperando ser desatada. El calendario marcó el 28 de octubre de 1978. En el horizonte no aparecía un rival, sino un destino. Wilfredo Gómez, el bazooka de Puerto Rico, otro depredador invicto con dinamita en los guantes. Era una guerra anunciada, un choque de trenes que paralizaría a dos naciones. Pero el Carlos Zárate que subió a ese ring en San Juan ya no era el mismo. El fuego en sus ojos estaba opacado por la neblina de las fiestas interminables, y el polvo blanco que se había vuelto su confidente en las noches de soledad. Desde el primer campanazo, algo andaba mal. El toro de Tepito, aquel cazador metódico y paciente, parecía un paso lento. Sus puños, que antes partían el aire con la furia de un relámpago, ahora se sentían pesados, ahogados por el veneno que corría en sus venas, y la disciplina perdida. Gómez, más rápido, más hambriento, lo percibió. Vio la grieta en la armadura del dios y comenzó a golpearla sin piedad. Y entonces, ocurrió lo impensable. El ídolo de granito, el hombre que no conocía la lona, cayó. No fue una caída limpia, fue un derrumbe. El Coliseo Roberto Clemente enmudeció por un instante, y luego estalló en un rugido ensordecedor. Para México, ese silencio momentáneo fue un grito ahogado. El invencible sangraba,
Bajo la tutela de Cuyo, la furia de Tepito empezó a tener método. Cada golpe era una oración por su familia, cada sesión de sparring, un exorcismo de sus miedos. No estaba aprendiendo a pelear, estaba aprendiendo a sobrevivir con las únicas herramientas que Dios le había dado. El niño introvertido y de pocas palabras se transformaba dentro de esas 4 cuerdas, porque entendió que cada puñetazo que conectaba era un paso más lejos del abismo del que venía. Ese poder que nació para sacar a su familia de la miseria, era puro, era noble, era la respuesta de un hijo a las plegarias de su madre. Todos en algún momento hemos sentido esa desesperación que nos obliga a sacar una fuerza que no sabíamos que teníamos, una fuerza que nace del amor y la necesidad. Dime en los comentarios cuál ha sido la promesa que te ha mantenido de pie en tu pelea más dura. Y si crees que una historia como esta merece ser contada, apoya esta leyenda con tu like, para que el eco de sus primeros pasos nunca se apague. La promesa a su madre no era un susurro en el viento, era el eco de cada golpe que retumbaba en el gimnasio, cada costal que se rendía bajo sus puños, cada sparring que retrocedía con la mirada perdida, era un paso más lejos de la miseria. El campeón era humano. La pelea fue detenida. La esquina tiró la toalla para salvar a su hombre de un castigo mayor. Pero en la mente de Zárate, ese gesto no fue de protección, fue de rendición. Fue una traición. En el vestidor, la mirada de Carlos no buscaba consuelo, buscaba culpables. Sus ojos, inyectados de rabia, y una humillación que nunca antes había sentido, se clavaron en su equipo, en Cuyo Hernández. Las palabras que salieron de su boca no fueron las de un guerrero aceptando la derrota, sino las de un rey apuñalado por su propia guardia. La negación fue su único escudo. La culpa, su única arma contra el dolor insoportable de haber fallado. Aquella noche, Carlos Zárate no solo perdió un combate y su invicto, perdió el aura que lo protegía. La derrota le abrió la primera herida profunda en el alma, y por esa grieta comenzaron a entrar, en tropel, todos sus demonios. El campeón ya no era invencible ante el mundo, y lo que es peor, tampoco lo era ante sí mismo. La cocaína dejó de ser un escape ocasional, y se convirtió en la única medicina para anestesiar la vergüenza. La caída en el ring fue brutal y pública, pero fue solo el primer escalón de un descenso mucho más oscuro y solitario. Carlos Zárate no subía al ring a pelear, subía a cobrar una deuda que la vida tenía con su familia. Su carrera amateur fue un presagio, una tormenta que se formaba en el horizonte. Pero fue en el profesionalismo donde el relámpago golpeó. Las primeras peleas no fueron combates, fueron ejecuciones. El ritual era siempre el mismo. Sonaba la campana y Zárate emergía de su esquina, no con la furia explosiva de otros, sino con la calma aterradora de un depredador. Sus ojos, fijos, medían la distancia. Sus pies, plantados con una solidez de raíz, se deslizaban sobre la lona, acortando el espacio, asfixiando al oponente sin lanzar un solo golpe de más. Los rivales veían a un hombre, pero sentían una fuerza de la naturaleza. Intentaban moverse, fintar, pero era como tratar de esquivar la marea. Y entonces, llegaba. No era una combinación vistosa, no era un alarde de velocidad. Era un solo golpe. Un gancho de izquierda o un recto de derecha, lanzado con una economía de movimiento brutal, que nacía desde el suelo y explotaba en el destino. El sonido era seco, definitivo. Un silencio momentáneo se apoderaba de la arena, seguido por el ruido sordo de un cuerpo que caía, vencido no por el dolor sino por la pura e incontestable fuerza. Porque cuando un ídolo se rompe, los fragmentos cortan a todos los que intentan acercarse. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la verdadera pelea de Carlos Zárate, la que lo llevaría al fondo del abismo, apenas comenzaba. La lona de Puerto Rico no solo había recibido el cuerpo de un campeón, había absorbido el alma de un dios. La derrota ante Wilfredo Gómez no fue una simple mancha en un récord impecable, fue la grieta por la que entraron todos los demonios. Carlos Zárate regresó a México sin su invencibilidad, pero cargando un peso mucho mayor, la vergüenza. Y la vergüenza, para un guerrero forjado en el orgullo de Tepito, es un veneno lento y corrosivo. El polvo blanco que antes era un susurro en las fiestas, ahora era un grito que ahogaba cualquier otra voz en su cabeza. Se convirtió en su único refugio, el anestésico para el dolor de ya no ser el hombre más temido del planeta. Las peleas que siguieron fueron ecos de su antigua gloria,
combates donde subía al ring un cuerpo que recordaba a Zárate, pero con la mirada vacía, el instinto asesino nublado y los puños pesados por la desolación. Las derrotas comenzaron a apilarse, ya no como eventos trágicos, sino como una rutina sombría, cada una un clavo más en el ataúd de su leyenda. La noticia de El Toro de Tepito corrió como pólvora por todo México. No era un boxeador, decían, era un fenómeno. Un hombre con piedras en los guantes. Su récord de knockouts consecutivos crecía, una procesión de valientes que terminaban mirando las luces del techo, preguntándose qué los había golpeado. 21 victorias, 21 knockouts. 30 victorias, 30 knockouts. 40 victorias, 39 knockouts. Los números eran tan absurdos que parecían sacados de una leyenda, de un corrido cantado en las cantinas, para asustar a los fanfarrones. El 8 de mayo de 1976, en el Forum de Inglewood, California, el mundo entero vería si la leyenda era real. Enfrente tenía a Rodolfo Martínez, el campeón mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Un campeón sólido, experimentado, que no creía en fantasmas. Pero Zárate no era un fantasma, era la realidad más dura que un hombre podía enfrentar en 12 cuerdas. Durante 9 rounds, la paciencia del cazador se manifestó. Acechó, castigó metódicamente, desarmó al campeón pieza por pieza, hasta que el hombre que portaba la corona no era más que una sombra temblorosa. En el 9º asalto, el golpe final llegó. La promesa estaba cumplida. Carlos Zárate, el muchacho que juró sacar a su madre de la pobreza, era el rey del mundo. El dinero, que fluía como un río, encontró un desierto. Y los amigos, esas hienas vestidas de seda que reían a su lado, desaparecieron con la última gota de abundancia, dejándolo con las facturas de una vida que ya no podía pagar. La fortuna que había ganado con sangre y sudor, se había esfumado en noches sin fin, en malas inversiones susurradas al oído por falsos profetas, y en el apetito insaciable de su adicción. El campeón del pueblo ahora era un hombre en quiebra, pero la pérdida más profunda no fue la del dinero ni la de los títulos, fue la de su hogar. El hombre que prometió sacar a su madre de la pobreza, ahora no podía sostener la mirada de sus propios hijos. El silencio en su casa se volvió más ensordecedor que el rugido de cualquier estadio. Su esposa, que lo había visto tocar el cielo, ahora era testigo de su lento descenso al infierno, una espectadora impotente de la autodestrucción de un hombre al que ya no reconocía. El divorcio no fue un papel firmado, fue el último round, el golpe final que lo dejó solo en el centro de un ring vacío que ahora era su vida. Sin familia, sin fortuna y sin gloria, Carlos se convirtió en un fantasma. Tepito estalló. México lo coronó como su nuevo ídolo. Llevaba en sus puños la furia de los olvidados, y en su mirada, la humildad de quien nunca olvidó de dónde venía. Era invencible, un dios forjado en el hambre, destinado a reinar para siempre. O eso parecía. Porque la gloria es una luz cegadora, una que no te deja ver las sombras que se alargan a tu espalda. Él había conquistado el ring, pero un enemigo mucho más astuto y paciente, ya estudiaba sus movimientos fuera de él. El peso de la corona es soportable, pero el peso de la soledad que atrae, es una carga que puede quebrar hasta al hombre más fuerte. Para entender cómo el trono de un rey se convierte en una celda, suscríbete y acompáñanos en el siguiente capítulo de esta historia, porque la caída siempre comienza en la cima más alta. Ya no era un hombre, era un estruendo. Cada vez que Carlos Zárate subía al ring, México entero contenía la respiración, no para ver si ganaría, sino para presenciar el momento exacto en que la voluntad de su oponente se haría polvo. El cinturón de campeón mundial no era un trofeo, era una corona forjada en el acero de Tepito, y él la portaba con la silenciosa gravedad de un monarca absoluto. Tepito ya no coreaba su nombre. México lo había olvidado. Estaba solo, encerrado no en una cárcel de barrotes, sino en la celda de su propia mente, con sus demonios como únicos carceleros. Los días se mezclaban con las noches en una larga y solitaria agonía, luchando batallas que nadie veía, contra un oponente que siempre ganaba, el vacío existencial. El toro de Tepito, el hombre del puño de acero, había sido finalmente noqueado, no por un rival, sino por la soledad. ¿Cómo un hombre que podía derrumbar a cualquiera con un solo golpe se encontró tan indefenso ante el silencio? Si alguna vez has sentido el peso de la soledad, deja un like como señal de que entiendes que la batalla más dura no siempre se libra bajo las luces.
El último round no se peleó bajo las luces cegadoras de una arena, ni al compás de una campana. No hubo un referee para contar hasta 10. El último round de Carlos Zárate se libró en el silencio de un cuarto anónimo, sobre una lona de sábanas frías y sudorosas, contra un oponente que no tenía rostro ni peso, solo un nombre: el olvido. El campeón de Tepito, el hombre cuyo puño era una sentencia, había sido finalmente arrinconado. Pero en el rincón más oscuro de la celda de su mente, donde el eco de los aplausos había muerto hacía mucho tiempo, una luz parpadeó. Su reinado fue una era de demolición. 9 defensas de su título, 9 hombres valientes que terminaron mirando las luces del techo, preguntándose qué clase de fuerza inhumana los había golpeado. La prensa lo llamaba el Toro, pero en las calles, en las cantinas, en las casas humildes que se paralizaban para verlo pelear, era algo más. Era un milagro con guantes, la prueba viviente de que un muchacho del barrio podía convertirse en el rey del mundo. Su poder era tan legendario, que se convirtió en un mito susurrado. Se decía que no entrenaba golpeando costales, sino muros de concreto. Que sus manos habían sido bendecidas por un santo olvidado de los peleadores. La verdad era más simple, y a la vez, más aterradora. Era un cazador perfecto. Su rostro, impasible, una máscara de calma que ocultaba el cataclismo que estaba a punto de desatar. No había furia en sus ojos, solo una certeza helada. Esperaba, medía, sofocaba a su presa con una presión invisible, hasta que el más mínimo error abría una grieta en su defensa. Y entonces, el relámpago. Un solo golpe, preciso y brutal, que apagaba el alma de sus rivales mucho antes de que sus cuerpos tocaran la lona. Pero un rey necesita una batalla que lo inmortalice, una guerra que defina su leyenda para siempre. Fue un instante de claridad brutal, el reflejo en un vidrio sucio que no le devolvió la mirada de un campeón, sino la de un extraño, un espectro con los ojos vacíos. Y en ese vacío, por primera vez en años, sintió el golpe más doloroso de todos, la vergüenza de no reconocer al hombre que lo miraba. Aquella visión fue el golpe de gong que lo despertó. Levantarse de esa lona invisible fue el acto más heroico de su vida. Más que enfrentar a Zamora, más que subir al ring contra Wilfredo Gómez, porque esta vez no luchaba por un cinturón de oro y cuero, sino por los pedazos de su alma. Con el orgullo hecho trizas, con el cuerpo temblando no por la fuerza, sino por la abstinencia, buscó ayuda. Entró a un centro de rehabilitación, un lugar que se convirtió en su nuevo gimnasio, el más austero y brutal de todos. Aquí, los sacos de boxeo eran sus propios recuerdos, las cuerdas del ring eran los límites de su voluntad, y el sudor que derramaba no era de esfuerzo físico, sino de una agonía purificadora. La batalla fue inhumana, el ring de la sobriedad es un lugar solitario. Por las noches, el fantasma blanco de la cocaína se sentaba al borde de su cama, susurrándole promesas de alivio, recordándole el falso calor que le ofrecía cuando el mundo le había dado la espalda. Y esa guerra llegó. Su nombre era Alfonso Zamora. Otro hijo predilecto de México, otro campeón invicto, otro artista del knockout. El país se partió en dos. Era una guerra civil de puños, una batalla por el alma del boxeo mexicano. El 23 de abril de 1977, en el Forum de Inglewood, California, el tiempo se detuvo. Aquello no era una pelea, era un corrido escrito con sangre y sudor frente a miles de gargantas que gritaban por sus héroes. La batalla fue una tormenta. Dos fuerzas de la naturaleza colisionando en el centro del universo. Pero en medio del caos, la calma de Zárate era una muralla. Zamora, valiente y feroz, se lanzó con todo lo que tenía, pero se estrelló contra el silencio depredador del rey. Y en el cuarto round, llegó el momento que definiría la historia. Zárate vio la apertura. Un destello. Y lanzó la combinación que hizo temblar los cimientos del boxeo. Zamora cayó, no como un peleador, sino como un edificio que se derrumba. El referí ni siquiera tuvo que contar. El silencio que siguió al estruendo fue la coronación definitiva. Esa noche, Carlos Zárate dejó de ser el campeón. Se convirtió en el único rey. El orgullo de Tepito, el ídolo de un pueblo, el hombre con las manos más pesadas que el mundo hubiera visto. Las sombras de sus victorias pasadas lo atormentaban no como trofeos, sino como testigos de lo alto que había volado, y lo profundo que había caído. Hubo días en que la lona lo llamó, en que la tentación de rendirse era un grito ensordecedor. Recaídas que se sentían como knockouts fulminantes,
que lo dejaban sin aire, convencido de que no tenía la fuerza para volver a ponerse en pie. Cada amanecer era un nuevo asalto contra sí mismo. El hombre que podía noquear a cualquiera en menos de 3 minutos, ahora luchaba durante 24 horas seguidas solo para mantenerse en pie, solo para decir no, una vez más. Pero en ese infierno, el corazón del Toro de Tepito, ese motor forjado en la necesidad y el orgullo del barrio, comenzó a latir de nuevo. Se aferró a la imagen borrosa de sus hijos, al recuerdo de la promesa que le hizo a su madre. Cada día sin consumir era un round ganado. Cada vez que rechazaba al fantasma, sentía cómo recuperaba un gramo de su dignidad perdida. No había multitudes vitoreando, no había cámaras registrando su esfuerzo. Solo el testimonio silencioso de otros hombres rotos que, como él, peleaban la misma guerra desesperada por la paz. Aprendió a perdonarse, a entender que su mayor debilidad no fue caer, sino creer que podía levantarse solo. Lo llevaron en hombros como a un dios azteca regresando victorioso de la guerra. Tenía el mundo a sus pies, el respeto de sus rivales y el amor incondicional de su gente. Era invencible, una deidad de carne y hueso protegida por un poder que parecía venir de otro plano. Pero mientras el mundo entero celebraba al guerrero inmortal que podía destruir a cualquier hombre frente a él, nadie se preguntaba por la fragilidad del hombre que vivía dentro. Desde la cima del mundo el eco de su propia soledad comenzaba a resonar. ¿Cómo podría un hombre que lo destruía todo con los puños, pelear contra un fantasma que vivía dentro de sí mismo? El eco de la victoria contra Zamora no se apagó en una noche. Resonó durante meses en cada cantina de Tepito, en cada titular de periódico, en cada grito de niño que jugaba a ser Carlos Zárate en las calles. México tenía a su rey, un monarca de puños de piedra coronado, no con oro, sino con el sudor y la sangre de sus rivales. Pero toda corona proyecta una sombra, y la de Zárate comenzaba a alargarse, a retorcerse, a tomar formas que el campeón no sabía reconocer. La gloria es una luz cegadora, y en esa ceguera, las hienas encuentran su oportunidad. Lentamente, con la paciencia de un artesano que repara una joya quebrada, comenzó a reconstruirse. Su victoria no le devolvió los millones, ni los títulos, ni los amigos que se fueron con la fama. Le devolvió algo infinitamente más valioso: el derecho a llamarse Carlos de nuevo, a mirarse en el espejo y reconocer, bajo las cicatrices del tiempo y el dolor, al muchacho de Tepito que solo quería una vida digna. Su historia nos obliga a preguntar, ¿qué significa realmente ser un campeón? ¿Es aquel que nunca cae, o el que, después de ser destruido y olvidado por todos, encuentra la fuerza para levantarse una última vez, no por la gloria, sino por la simple honra de seguir viviendo? Déjanos tu opinión en los comentarios. El último campanazo no sonó en un cuadrilátero iluminado por miles de luces, sino en el silencio de una habitación de terapia. Allí, Carlos Zárate, despojado de los guantes, del calzoncillo con la Virgen y del rugido de la multitud, ganó la única pelea que de verdad importaba. No por un cinturón de oro, sino por el derecho a mirarse al espejo y reconocer al hombre que veía de vuelta. Recuperó su nombre. El guerrero silencioso, el hombre de pocas palabras que solo hablaba con sus guantes, de pronto se vio rodeado de un ejército de voces. Voces que no le pedían estrategia, sino que le ofrecían copas. Voces que no le exigían disciplina, sino que le prometían noches interminables. Aparecieron los amigos, parásitos vestidos de seda que se adherían a su fama, susurrándole al oído que un rey merecía un descanso, que el mundo ahora le pertenecía y debía disfrutarlo. El dinero, que antes era una herramienta para sacar a su familia de la pobreza, se convirtió en un río sin cauce, desbordándose en fiestas que duraban hasta el amanecer, en regalos para gente sin rostro, y en promesas de negocios que se evaporaban como el humo. El gimnasio, aquel santuario donde había forjado su leyenda, comenzó a sentirse lejano, un eco de una vida anterior. Las sesiones de entrenamiento se acortaban, las excusas se alargaban. La mirada de Cuyo Hernández, el hombre que había pulido al diamante en bruto, se llenaba de una preocupación que Carlos, en su nueva órbita, ya no quería ver. El campeón estaba rodeado de más gente que nunca, pero la soledad, esa vieja conocida de su infancia, había regresado con un nuevo disfraz. Era una soledad ruidosa, llena de risas falsas y aplausos comprados. Pero la pregunta que nos trajo aquí sigue suspendida en el aire, como el humo en una arena después del último round. ¿Cómo el puño más letal de México, el hombre con el récord de knockouts consecutivos más aterrador de la historia, terminó sus días siendo un fantasma que nadie quería ver?
La respuesta no está en el fondo de una botella ni en el polvo blanco que nubló su juicio. Esas fueron solo las armas del verdadero enemigo. Carlos Zárate fue noqueado mucho antes de que Wilfredo Gómez lo humillara sobre la lona. Fue noqueado por un sistema que fabrica ídolos de carne y hueso para después devorarlos cuando ya no producen dinero. Fue noqueado por la ingenuidad de un muchacho de Tepito que sabía cómo destruir a un oponente, pero no cómo leer un contrato o descifrar la sonrisa de un falso amigo. El poder que lo convirtió en un dios dentro del ring lo dejó indefenso ante la crueldad del mundo real. Y lo abandonamos. Todos lo hicieron. Porque su tragedia era un espejo incómodo. Su caída nos recordaba la fragilidad de nuestros propios héroes, la facilidad con la que la gloria se convierte en ceniza. Era más fácil olvidar al campeón roto que confrontar la verdad, que a menudo somos cómplices del olvido. Y fue en el corazón de esa soledad disfrazada donde conoció al verdadero antagonista, al rival que no usaba guantes ni subía a un ring. No llegó como un trueno, sino como un susurro en una noche de exceso. La cocaína. Le fue presentada no como un vicio, sino como un premio, el combustible de los campeones, el secreto para mantener el ritmo de un mundo que giraba demasiado rápido. Para un hombre introvertido y quizá ingenuo, ahogado en un mar de expectativas y adulación, aquel polvo blanco se presentó como un refugio, una pequeña celda de silencio en medio del caos. Un escape momentáneo que prometía la paz que la corona le había robado. Las primeras grietas comenzaron a aparecer en la armadura del toro. Eran casi imperceptibles para el público que lo idolatraba. Quizá un poco menos de velocidad en sus combinaciones, una fracción de segundo más de lentitud en sus reflejos, un aliento que se agotaba antes de tiempo. En el ring, seguía siendo una fuerza temible, su pegada seguía siendo un don divino capaz de terminar una pelea en cualquier instante. Pero quienes lo conocían de cerca, los que veían sus ojos por la mañana, sabían que algo se estaba rompiendo por dentro. La disciplina de hierro que lo había llevado a la cima se estaba oxidando, corroída por el ácido de las malas noches y las peores compañías. Hoy, los historiadores del boxeo hablan de su pegada con reverencia. Lo colocan en el panteón de los más grandes pesos gallo que jamás hayan existido. Pero su verdadero legado no está en las estadísticas, sino en el corrido triste que es su vida. La crónica de un guerrero herido que nos enseñó que la batalla más salvaje no se libra bajo los reflectores, sino en la oscuridad de la propia mente, cuando estás solo, y el único enemigo que queda eres tú mismo. No lo recordamos por ser invencible, lo recordamos por ser terriblemente humano, por sus puños de piedra y su alma de cristal, por tocar el cielo con un gancho al hígado y el infierno con su propia mano. En su fragilidad, en sus cicatrices, es donde encontramos su verdadera grandeza. Carlos el Toro, Zárate no es una leyenda por las veces que no cayó, sino por la única vez que importó, cuando decidió levantarse. La historia de Carlos Zárate ha terminado, pero el eco de sus golpes y el silencio de su caída resuenan en cada gimnasio de barrio donde un nuevo joven sueña con la gloria. Porque en México, las leyendas nunca mueren, solo esperan a que alguien cuente su historia. Suscríbete, para que ninguna de ellas caiga en el olvido.